Llegó el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy, aquí al compatriota licenciado Demian Lexen, experto en innovación educativa, que nos va a hablar y nos va a explicar un poquito qué es esto de innovación. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Pues la innovación educativa es una modalidad que está implementando las reformas necesarias para el siglo XXI. Es decir, los sistemas educativos actuales en todo el mundo están implementando las reformas necesarias porque la educación se ha quedado obsoleta, ha quedado en una metodología tradicional y el impacto de las nuevas tecnologías ha hecho que nuestra vida social tiene una velocidad mucho más importante que los cambios que están surgiendo en la educación. Entonces, la innovación educativa busca resolver esta diferencia de velocidad entre la vida real y la vida educativa. O sea que estamos hablando que la educación formal, tal y como la conocemos hasta el día de hoy, puede no ser útil para las generaciones de mañana. Sí, totalmente. En realidad ya estamos hablando de no generaciones de mañana, sino generaciones de dentro de muy poco. Ratito. Exacto. Por esto que mencionaba antes, ¿no? La velocidad actual, los cambios actuales están en una velocidad tan rápida que el mañana ya quedó ahora, ¿no? Se dice que 7 de cada 10 niños trabajarán en empleos que todavía no existen, que todavía no hemos creado. Entonces, la educación está tratando de... Perdón, ¿empleo o en profesiones? Profesiones. O sea, vamos a decir, áreas que no existen todavía. Sí, exacto. Eso es, por ejemplo, nanotecnología y esas cosas. Bueno, por ejemplo, conocéis una profesión nueva que es el Community Manager, ¿no? Que es una profesión que está muy de moda, muy en auge, que hace 5 años no existía. Es decir, que la creación de redes sociales implica también la creación de profesionales que pudan gestionar esta nueva función. Y esa parte que usted habla de las tecnologías, hablábamos temprano de 2 temas muy relacionados, y es, por ejemplo, ¿qué tanto tiene que ver la innovación educativa, las cosas nuevas? ¿Todo está relacionado a tecnología o también tú tienes prácticas, como decían, procesos diferentes para enseñar? Por ejemplo, aquí nos decían temprano, bueno, que aquí los niños se embotellaban las cosas. Sí. Era como aprenderse textualmente y después se le olvida los 3 días. Sí, sí. ¿También cambian los procesos de educación? Sí, totalmente. Lo que tú mencionabas antes es lo que se denomina en educación la pedagogía bulímica. Esto de tragar, como dices tú, memorizar, vomitar en el examen y olvidar al día siguiente. Así es como hemos aprendido todos y en todos los niveles, no solo en la escuela, sino también en la universidad. Y el costo que tiene eso, porque en particular, y no es bueno hablar de cosas personales, pero a mí me pasaba que tenía un profesor de historia que ni siquiera daba libros, solamente dictaba. Y la mejor nota era el que textualmente escribía en el examen lo que él dictaba. Y yo tenía buenísimas notas, pero no me pregunten sobre historia argentina. Después de grande tuve que estudiarlo ya por voluntad. Por interés también personal. Exacto. Pero en el momento del estudio, que lo que importaba en la escuela secundaria era pasar, yo perdí muchísimo tiempo. Sí, sí, tú como todos, en realidad. Y volviendo a la pregunta que me hacías antes, es muy importante recalcar que la incorporación de nuevas tecnologías no se reduce simplemente a darle a un estudiante un iPad o darle a un estudiante una computadora. Precisamente lo que tiene que cambiar son las metodologías. Porque yo puedo hacer tranquilamente la misma clase tradicional a través de un iPad que a través de la pizarra. Es decir, que la tecnología por sí misma no cambia la metodología. Lo que tiene que cambiar es la gestión del conocimiento, darle el protagonismo del aprendizaje al estudiante y no al docente. ¿Pero tiene que ver algo Montessori con eso? ¿Como base? Pues en realidad se dice que toda la innovación educativa en realidad no es nueva. Ya existen pedagogías de muchos años y de implementaciones como la Montessori, la Waldorf, o pedagogos que ya hace muchos años que dicen estas cosas. Lo que pasa es que la tecnología es la clave para que todo el mundo pueda incorporarse en el aula. Es decir, que Internet lo que proporciona hoy en día es
que el conocimiento, la información, ya no es dueña del docente, del profesor, sino que el conocimiento está democratizado. Todos nosotros podemos acceder a cualquier tipo de información a través de la red. A eso me refiero. Por ejemplo, ¿qué tan necesario es cuando uno estudió historia con los libros, álgebra, cualquier cosa, uno decía, bueno, vamos a comenzar a hablar de geografía? Y uno tenía que aprenderse todas las capitales del mundo, todos los mares, los océanos, las cordilleras, o sea, todo. La incorporación de la tecnología, uno ve que ahora todo está, hasta la gramática, uno en 30 segundos escribiendo una carta, tiene dudas sobre determinada palabra y la busca o la corrige simplemente. Sí. ¿Hasta dónde esta nueva forma de educar, utilizando las tecnologías, hace que sea necesario seguir aprendiendo cosas? O lo que hay que saber utilizar bien las herramientas que nos trae para... ¿Qué es mejor, aprender a usar las tabletas y Google o sentarse a aprender historia de toda la vida? Pues bueno, en realidad el impacto de las nuevas tecnologías principalmente hace una modificación con respecto a nuestra memoria. Anteriormente nosotros teníamos una concepción de una memoria muy estática, una memoria receptiva y una memoria de almacenamiento. Lo que las nuevas tecnologías están permitiendo es que entendamos que la memoria es un músculo activo, es un músculo que genera conexiones constantemente y es una memoria de significados, no de memorización. Es decir, que yo voy a entender las capitales del mundo, conceptos de geografía o de historia, si tienen un significado para mí, para mi vida personal o mi vida profesional. Entonces, en esa parte, la gente lo que se especializa más en las cosas que va a hacer. Por ejemplo, usted menciona, si ahora hay carreras nuevas, por ejemplo, asociadas a la tecnología o ya la medicina, tú ves que los médicos son más subespecialistas. Eso hace que también la gente ya, como dice, aprenda lo que tiene que aprender y que no tenga tanto concepto general. Los otros utilice herramientas para buscarlo. Bueno, exactamente. Precisamente hablando de herramientas, en la era del conocimiento que estamos viviendo actualmente, se está valorando en más medida la gestión del conocimiento que el conocimiento en sí mismo. Es decir, que hoy en día contamos con profesionales en todas las áreas en exceso. Es decir, hay exceso de ingenieros, exceso de investigadores. Lo que están buscando las empresas, el diferencial que están buscando las empresas es personas que tengan habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de gestión de ese conocimiento. Por eso el coaching educativo y el coaching en particular en la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque interviene en algo que se llama la inteligencia interpersonal en la inteligencia intrapersonal. Es decir, que el coeficiente intelectual ya no es una medida que nos da la pauta a nosotros o que nos puede predecir el futuro profesional que podamos tener. Porque es un tipo de hecho, puede haber una persona que tenga un coeficiente intelectual altísimo, a nivel de Einstein, pero que no sepa manejarse en situaciones de la vida cotidiana. Sí, totalmente. Es decir, que justamente las empresas están buscando personas que sepan trabajar en equipo, que tengan capacidad de liderazgo, capacidad de conducción, capacidad de motivación, y todas estas herramientas la escuela no las está aportando a los estudiantes. Estaba leyendo que uno de los mejores colegios del mundo es en Finlandia, donde la educación es totalmente diferente. No hay uniformes, no hay aulas cerradas, le dan a los alumnos la posibilidad de elegir cuál clase van a tomar. ¿Usted sabe algo de ese tipo de educación? ¿Es lo que estamos hablando ahora hoy por hoy? Sí, Finlandia la verdad es que desde el año 2002 ha obtenido los mejores resultados en el examen PISA que se hace cada año, que es un examen que evalúa los modelos educativos de los países, y Finlandia ha ganado todos los años desde el año 2002. El modelo finlandés de educación es un modelo que lo están copiando muchísimos países y están investigando muchísimos países en cómo funciona, y tienen ciertas características que a muchos nos asombraría, ¿no? Por ejemplo, la escolarización empieza a los 7 años, no tienen asignaturas, no tienen exámenes, el aprendizaje es totalmente autónomo por parte del estudiante, pero hay factores que también permiten
que la educación tenga un valor muy importante en esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, pero la gente va a la escuela. Sí, claro. ¿Para qué? Si es individual, para la socialización. No, lo individual es el ritmo de aprendizaje, es decir, pretender que en un aula lo que dice un maestro está siendo, se está aprendiendo de forma igual por 30 personas es una hipótesis totalmente equivocada. Es decir, que todos tenemos nuestro propio ritmo de aprendizaje, todos tenemos nuestras propias motivaciones y el aula tiene que ser un espacio, un espacio inclusivo, donde la capacidad de aprendizaje de cada uno tenga ¿Y no hay un currículo que llegara a final de año en cada nivel o no hay niveles? Sí, hay niveles y hay currículum. Lo que pasa es que no es un currículum tan cerrado como nuestras sociedades, sino que son conceptos más abiertos y que están interrelacionados con las otras áreas. Es decir, que si yo estoy estudiando conceptos de geografía, los estudio al mismo tiempo que los estoy estudiando desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político, en el marco de la Unión Europea. Es decir, que son currículums muy actuales y que tienen en la consideración la interdisciplinaridad. O sea, que todas se manejen juntas. Exacto. Y si salimos de Finlandia y nos vamos a países como República Dominicana, donde en este año todavía decimos que vamos a salir creo que vamos a salir del analfabetismo. O sea, no, oye, ¿por dónde vamos? Ustedes están hablando de Finlandia y de tablets y de educación, y aquí estamos construyendo las aulas para poner educación. Este tipo de educación que ustedes hablan hoy, o este tipo de herramientas, aplican a países con nuestro nivel educativo y todavía donde estamos, o es que hay que llevar una balanza, o sea, por un lado ir poniendo computadoras, nuevas técnicas de educación a los niveles que lo permiten, y por otro todavía ir construyendo aulas. Pues la verdad que las soluciones mágicas no existen, ni las tengo yo, ni las tiene nadie, y yo desconfiaría de alguien que las diga. Lo que sí es que los cambios en la educación, como en cualquier proceso, no se hacen de un día para el otro, seguramente, pero seguramente la hoja de ruta es esta, así que yo creo que se tienen que hacer ambas cosas, ¿no? La construcción de escuelas y la construcción de todos los recursos materiales y profesionales y humanos necesarios para poder llegar a copiar, no digo quizás el sistema finlandés, pero sí una educación que va en ese sentido, tranquilamente se puede hacer en todos los países. Porque no tiene que ver solo con la tecnología o con los recursos materiales, sino que hay muchos proyectos que están llevados a cabo por docentes que con muy bajo presupuesto y con modificaciones que tienen más que ver con metodologías, están obteniendo resultados muy, muy buenos. ¿Y usted cree que en el futuro, vamos a decir, un paso adelante a lo que hoy estamos planteando, desaparecerán ya cuando la tecnología sea común, que todo ser humano tenga acceso al internet, a las redes, a un equipo, a todo? ¿Usted cree que ya los procesos, los programas y todo estén vinculados a estos niveles? ¿Usted cree que desaparecerá la educación presencial? Pues no, absolutamente no, por esto que mencionábamos antes. Hay una parte importantísima en la formación de una persona como profesional y como individuo que tiene que ver con las capacidades de comunicación y con las relaciones interpersonales que es tan importante como el conocimiento en sí mismo. Lo que sí va a ocurrir es que va a haber una complementariedad entre la educación online y la educación presencial. Es decir, que ya se están generando proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se llaman Flipped Classroom, es decir, educación aula invertida, donde los estudiantes estudian e investigan en su casa a través de Internet, y el aula se transforma en un espacio de consulta, un espacio de compartir, un espacio de argumentar ideas, un espacio de conversación. Por eso cuando tú antes me decías de nuevas pedagogías o viejas pedagogías, aquí no hay nada nuevo. Se está volviendo, esto es Sócrates, se está volviendo a la conversación, a la pregunta, es decir, que lo que genera las tecnologías es la capacidad de descomprimir al docente, sobre todo, el peso de tener que dar la información al estudiante. Es decir, la información y la investigación se puede hacer tranquilamente en Internet
y el aula tiene que ser un espacio de argumentación, de confrontación de ideas. Entonces, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, no sé si usted conoce, hay un plan que se llama Quisqueya Aprende Contigo, que todo para abolir o terminar con la falta de lectura y de escritura aquí en la gente. Pero también hay un gran porcentaje de analfabetismo funcional, que contra eso es muy difícil luchar, ya de ahora hacia el pasado, pero de ahora hacia el futuro, y con estas nuevas innovaciones en el área educativa que usted nos dice, entiendo que lo primero y principal es preparar al cuerpo docente, cambiar la mentalidad de los maestros dominicanos para que puedan llegar poco a poco, como decimos, realmente los cambios educativos se toman como mínimo a 10 años, sí, para ver frutos. Esos educadores que ustedes le llaman educadores del siglo XXI, los cambios educativos del siglo XXI para los educadores del siglo XXI. Entonces, ¿hay algún plan para cambiar el concepto de educadores dominicanos? Pues sí, nosotros el día miércoles hacemos una conferencia en la Fundación Funlode. Hemos hecho una convocatoria y la participación ha sido inmediata y abrumadora. La verdad que las inscripciones se han agotado y esto es un síntoma muy positivo, ¿no? Un síntoma de curiosidad, un síntoma de querer mejorar la educación y como tú decías, empieza por los profesores, pasa por los estudiantes, pero luego tiene que transformar a toda la comunidad educativa, es decir, que también los padres tienen que involucrarse y estar y apoyar los cambios y las innovaciones, ¿no? Porque luego, con el apoyo de todos los integrantes de la comunidad educativa, es mucho más fácil que todos tiremos para el mismo lado, ¿no? Claro. ¿Cuándo es la conferencia? ¿El miércoles? El día miércoles, a las 6:30 de la tarde. Pero creo que ya no quedan más. Okay, no quedan más. Sí, pero lo importante es la charla Herramientas del siglo XXI para los educadores. O sea, va dirigida a quién. ¿Quiénes son los que se inscriben? Docentes de centros educativos, profesores. Okay, eso es lo que hablaba Marcela, que se debe repetir. Esto lo está haciendo la Fundación Global el 30 de septiembre. Sí. Bueno, que hay que hablar con la Fundación, que lo repita, que tenemos muchos docentes necesitando este tipo de herramientas para trabajar ahora. ¿Qué tan ligado está el tema del coaching con la educación? Pues el coaching es una herramienta muy poderosa para que los profesores puedan implementar los cambios necesarios. Es decir, que hay que permitir que los docentes sientan estas herramientas no como una amenaza a su metodología tradicional, sino como una liberación. ¿Y hay que despertar un poco el histrionismo en los maestros? Sí, totalmente. Cambiar esa actitud pasiva. Las clases estas donde el docente está sentado delante de la clase y todos los estudiantes sentados en fila de una forma muy pasiva recibiendo la información, es una imagen que tenemos que sacar de nuestras aulas, de nuestra realidad educativa. Y el coaching es la herramienta idónea y específica para que los docentes tengan esta capacidad de liderazgo, capacidad de motivación, esta gestión, esta comunicación efectiva. Pero para poder liderar estas metodologías, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos y liderar nuestro propio cambio, ¿no? Sí, porque normalmente la palabra coach o coaching, y me corrige si me equivoco, pero la gente lo tiene como esa gente que ha tenido o un problema físico y lo ha superado, o una persona que habla sobre las relaciones interpersonales, que les enseña, que está en un escenario y toda la gente mirando. Eso es lo que el común de la gente tiene por coach. Sí. Ya bajarlo de ese escenario y de ese público a un aula, ahí yo creo que ustedes tienen el gran reto, ¿verdad? Sí, exacto. El coaching lo que viene a responder es a la pregunta ¿cómo? Es decir, se sabe qué es lo que hay que cambiar en la educación. Se sabe que el estudiante tiene que ser el centro, se sabe que no tiene que memorizar, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que estas
nuevas metodologías tengan un paso a la acción. Okay. Porque el promotor de esta conferencia es Foco Consulting, una empresa básicamente líder en coaching, ¿verdad? Exactamente, es una empresa pionera en coaching y innovadora en estos temas. Es la única empresa que en República Dominicana se dedica al coaching educativo y bueno. Bien, hay algunos términos. O sea, que tenemos la seguridad que vamos a seguir con este tipo de charlas. Bueno. Si está ahí en el medio ya una empresa de coaching educativo. Sí, eso es interesante. Aquí hay algunos términos que tenemos 2 minutos y podemos todavía hablar, pero no los entendemos bien. Aprendizaje úbico, educación expandida, aprendizaje flexible. Y estos son nuevos términos, o sea, todo no es tecnología. Exacto. Es decir, como hablábamos antes. Flipped Classroom. Eso es lo que él nos habló de la clase invertida. Aprendizaje invisible. Hay miles de términos que ustedes van a tratar ahí. Sí, exactamente. Es decir, por ejemplo, aprendizaje invisible. Lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que el docente escribe en la pizarra y el estudiante repite en su cuaderno. Eso, de forma subliminal, lo que está expresando es que el docente es el que tiene la verdad y el estudiante es el que tiene que repetir. Evidentemente no es un aprendizaje que el docente conscientemente le está explicando a su estudiante, pero es un aprendizaje que a través de todo el transcurso del sistema educativo nos genera a nosotros una actitud pasiva ante la vida, ¿no? Es un aprendizaje que vamos aprendiendo de una forma subliminal. Okay. Entonces a eso le llaman el aprendizaje invisible. Exacto, entre otras cosas. Por ejemplo, el hecho también que la disposición del aula, cómo están los estudiantes sentados uno tras de otro, cómo están las paredes. Y en cuanto a la educación, digamos, de modales y demás. De valores. Eso no cambia, ¿o sí? No, bueno, es decir, los valores que tiene una sociedad van cambiando con el tiempo, por suerte, sí, no son valores rígidos y cerrados, pero evidentemente lo que estamos viendo en esta sociedad y en muchas sociedades es una crisis de valores, ¿no? Actualmente hay un replanteamiento global de los valores, ¿no? Y en este tipo de educación, con esta apertura, ¿dónde queda la educación sexual, la educación para la reproducción y demás, que está tan en el tapete el día de hoy? Pues te diría que en general la idea es liberar como mencionaba anteriormente, ¿no? Que la clase tiene que ser un espacio de conversación, un espacio de argumentación y sobre todo volver a confiar en el docente, es decir, que la imagen que tienen los estudiantes de un educador todopoderoso tiene que ser una imagen mucho más cercana y mucho más horizontal, para generar confianza y para generar la posibilidad que cualquier estudiante pueda consultar cualquier duda y cualquier interrogante que tenga sobre la vida, sobre todo. Es decir, porque los educadores, sobre todo, nos dedicamos a esto por la vocación de poder ayudar a una persona, no simplemente de transmitir un conocimiento. Sí. Doctor, para finalizar, el proceso del cambio, ¿cómo usted lo percibe? ¿Cómo lo visualiza en los próximos años? Países como el nuestro, países como que ya lo han logrado, como lo van logrando como Finlandia, pero ¿cómo es el proceso del cambio, de la transformación? La parte de los primeros los profesores, luego el sistema, ¿cómo usted cree que esto ocurre? ¿Hay ya algún precedente de alguien que vaya en este proceso? Sí, pues la verdad, repito, responder a esa pregunta sería muy pretencioso. Querer cambiar todo un sistema es muy pretencioso. Lo que está funcionando son las iniciativas individuales, las iniciativas de cada centro. Es decir, que si un centro educativo quiere implementar la innovación, no tiene que esperar a que el sistema educativo tenga las condiciones necesarias para poder hacerlo. Bueno, realmente nos quedaríamos horas conversando con usted, licenciado, porque más allá de que es un tema que pueda o no gustarnos, es un tema que nos involucra a todos. Sí, exacto. Y ojalá que la Fundación Global repita la conferencia, aproveche que el doctor está aquí para que
a ver si pueden abrir más cupos, porque si necesitamos algo ahora es entrenar No, profesores. yo ya me di cuenta que yo ya no puedo ir. No, y hagamos y que a todos los niveles, inclusive a nivel de las universidades, que puedan cambiar la metodología. Lo repetiremos. Tenemos que hablar con la gente de Foco Consulting para que nos permita eso. De todas maneras, permítame usted recordar, la fecha es 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Salón A de Funglode. Se debe presentar una boleta impresa, que me imagino que luego de hacer la reclamación del cupo ya se las han enviado. Y bueno, para los que no hemos tenido la posibilidad todavía, les recuerdo que la inversión era nula, era gratis. La empresa Foco Consulting en República Dominicana tiene los teléfonos 809-331-3737. Eso es para otro tipo de asesoría y para poder manejar este tipo de conferencias y de procesos aquí en el país. 809-331-3737, Foco Consulting, la empresa que promueve este tipo de charlas. Bueno, ya será el 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Salón A de Funglode, donde tendremos esta charla que nos va a dar el licenciado Demian Lexen, experto en innovación educativa. Para nosotros fue un placer tenerlo aquí. Para mí también. Muchas gracias, doctor. Gracias, encantada. Y a ustedes no me queda más que despedirlos hasta el día de mañana, si Dios lo permite.